de fracturas abiertas, que es algo que a todos nos compete y que definitivamente todos manejamos y a todos nos llega en algún momento de nuestra carrera. Este módulo está dirigido a cargo de un servidor, el doctor Mauricio Zuluaga, Carmelo Lizardo y la doctora Carol Escaño como infectología. Bien, entonces vamos a revisar un poquito de las fracturas abiertas y un poco sobre la actualización. Generalmente esto es lo que vemos en fractura abierta, una Justilo 2, una Justilo 3, a veces Justilo 45 y otra que no podemos estadificar. Las fracturas abiertas van a representar siempre un desafío para nosotros como ortopedistas y lo que queremos es tratar de disminuir ese alto riesgo de infección que eventualmente pueda evolucionar a una osteomielitis. En el periodo de preparación de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, existía esa famosa hora quirúrgica de las urgencias, de las famosas 6 horas, hora dorada, y de cómo ese paradigma ha ido cambiando al día de hoy. Las fracturas abiertas, como definición, son lesiones óseas que van a comprometer una cobertura de tejido de las partes blandas y que generalmente va a haber una comunicación con el exterior, lo que nos lleva a un foco de entrada de bacterias y eventualmente un manejo urgente. Esta regla de las 6 horas viene desde 1898, que fue demostrada por Paul Leopold, que demostró en ese momento que las bacterias se replicaban en un proceso de 6 horas. Bien, ese hallazgo estableció ese dogma desde esa fecha, pero también hay que entender que para esa fecha no existía la antibioterapia que existe hoy en día y que se fueron desarrollando más adelante. La logística hospitalaria, la antibiótica o antibioterapia y la estabilidad del paciente vinieron a cambiar el dogma del paciente de cómo se debe manejar estas fracturas abiertas y qué tanto era la urgencia de entrar a las 12 de la noche, entrar a las 1 de la noche a lavar esa fractura, porque a veces no podía darse ese momento, ese escenario de 6 horas, tal vez aquí en Santiago, donde gracias a Dios todo queda 15 minutos y ahora se está complicando la cosa, pero también en Estados Unidos no es fácil reunir a un anestesiólogo, a intensivista si era necesario, o al ortopedista para el manejo, y los antibióticos, las reglas de antibióticos han cambiado, todavía no estamos manejando pacientes con penicilina, tenemos antibióticos de amplio espectro y obviamente Gracias. Bien, obviamente estabilizar al paciente fue la prioridad y cuando digo estabilizar al paciente, tanto desde el punto de vista hemodinámico como desde el punto de vista esquelético. Esta clasificación que tanto me gusta y que siempre menciono y me gusta hablar de Samir Mehta, de cómo cambia el paradigma de las fracturas abiertas, el manejo, el protocolo y demás. No nos vamos a parar mucho en detallarnos esto. Y muy importante siempre aquí ejemplificar con casos clínicos de cómo las partes blandas a veces no dicen totalmente la historia, porque si vemos una fractura abierta, mire cómo llega una fractura Justilo 2, bien, y mire la herida, pero cuando yo pregunto la historia de dónde se cayó, ¿dónde fue que te caíste? Ah, mire doctor, entonces ahí es una Justilo 2, pero todo cambia, no solamente la historia de la parte blanda, sino también recoger la parte clínica del paciente. El game changer fueron los antibióticos, lo que cambió de todo el paradigma del juego, en cómo el tiempo de aceleramiento y el criterio, o cómo fue disminuyendo otros factores, tanto biológicos y sistémicos, con este cambio y con esta llegada de antibioterapia. El factor individual más importante fue a reducir la tasa, qué tan rápido eran administrados esos antibióticos y cambiando lo que es ya paradigma del estándar de oro a que sea en la primera hora de la lesión la mejor colocación o la administración de la antibioterapia. Aquí este estudio donde revisamos, donde se revisa lo que es que tan temprano será administrado o no y cómo incidía lo que era la tasa de infección en este paciente. Se vio que cuando se retrasaba a las 3 horas los antibióticos, la tasa de incidencia de infección iba subiendo a un 7%. Y la regla de 6 horas a 24 horas, que mencionarlo, las 24 horas es una ventana aceptable, como siempre digo, siempre depende de quién haga el desvidamiento. Sabemos que estamos en residencia y que generalmente
los lavados lo hace el R2 o lo hace el R3, pero generalmente el R2, que no es el que tiene más experiencia. Este artículo demostró que no había ninguna incidencia en hacerlo a 6 horas o a 24 horas el debridamiento, siempre y cuando quien lo hiciera tuviera la expertise para saber hasta dónde debridar o si había que debridar algún tejido más. El algoritmo de manejo prioritario, pues la llegada del paciente, la evaluación de la ATLS, si el paciente está comprometido desde el punto de vista sistémico y hemodinámico, la antibioterapia, el toxoide, la estabilización del paciente, como mencioné, tanto clínico como esquelético, y el debridamiento que inicialmente se fuera mejor de las 24 horas. El tratamiento final del día de una fractura abierta es prevenir la infección, es todo lo que todos queremos, restaurar la función, lograr la consolidación efectivamente. Generalmente esto no va a llevar a un debridamiento o 2 debridamientos, estabilizar las partes blandas. Podemos contar ya con cierres tempranos, con sistema VAC y, como hemos mencionado, ya la nueva llegada de los antibióticos de sulfato de calcio y el concepto que se ha mencionado durante estos días del manejo ortoplástico. Aquí este paciente no encuentra una fractura abierta, la estabilización temprana o la fijación de cómo se va debridando la herida, cómo se va haciendo los cierres que no necesariamente deban ser herméticos y cómo podemos conseguir eventualmente una estabilidad esquelética del paciente para continuar preparando el paciente. Una fijación externa bien colocada, que más adelante también vamos a desarrollar esa charla, en este paciente pues es muy importante. Y aquí dimos entrada a esta paciente que si bien un ajuste hilo 2 de cómo se incide con la amplitud de la herida, y hemos visto en estos días, por ejemplo, Jan ayer demostró un caso donde él se arriesgó y no quitó fragmentos que estaban desperiodizados y con sulfato de calcio pudo lograr la consolidación. Pero personalmente en una fractura abierta, cuando te llega un manejo agudo, fragmento que no está vitalizado, que no está pegado al hueso, pues hacer un debridamiento. También hay que tomar en cuenta pacientes donde las fracturas se ven inofensiva en el ambiente de nosotros, inofensiva en el sentido de que sabemos que es una infección, que tiene una alta tasa de infección y que sabemos que va a necesitar un fijador externo y una reconstrucción, pero pensar muy bien en la parte blanda. Este paciente, en las lesiones vasculares, este paciente lo vigilamos, nos llega y ya al segundo tiempo estamos pensando en si vamos a hacer un clavo, un fijador, todo el tiempo quirúrgico, y cuando miren el cambio de coloración que ya estaba presentando el paciente al segundo día de llegada, y aparte de que se intentó la reparación con vascular, no se pudo y pasó de una fijación interna a una amputación en menos de 24 o 48 horas. Sabemos que, como mencionamos, el concepto de manejo ortoplástico de estas heridas, tal vez cuando veíamos estas heridas de parte blanda, y que quitar un paradigma o un dogma de que fijación externa o fractura abierta van de la mano y fractura abierta igual a fijación externa, no necesariamente, y más en estos días donde podemos contar con más situaciones o soluciones para esto. Este paciente se interconsulta en ese momento con este fijador, estas partes blandas, y tal vez, como le decía, en un momento no era imposible pensar en hacer un cambio a una fijación interna, pero tal vez ahora con la ayuda de sulfato de calcio, y como me gusta utilizarlo, ustedes me han visto hablar otras veces y abogo mucho por esto, intento, me arriesgo, hacer este tipo de casos donde con el sulfato de calcio, antes de fraguar, impregno todo el canal endomedular y posteriormente coloco el clavo, siempre con el manejo ortoplástico, donde estos pacientes nunca quedan descubiertos, se hace un seguimiento con un sistema de presión negativa y eventualmente, según va mejorando la parte blanda, vamos utilizando injerto de piel hasta lograr la consolidación, hasta lograr sanarse las partes blandas. Bien, también no podemos olvidarnos de los antibióticos locales, que tienen su uso muy importante, como en el momento que podemos hacer bit pause para un segundo manejo. Y otra vez, como le digo, no solamente pensar al momento de la fijación externa de este paciente, que nos llegue con una fractura abierta. Tal vez 2 años atrás, ni 4 ni 5, era un paciente que podría significar una amputación, un paciente de 75 o 74 años de edad, es un adulto mayor, fractura abierta, y aquí otro compañero que lo recibe, que está aquí presente, todo crédito a él con el primer lavado
y debridamiento, y posteriormente ya entramos en el segundo tiempo de paciente, el ovario lavado, y aquí vemos otra vez donde nos arriesgamos, una vez más a colocar, impregnar con el sulfato de calcio y pasar a una fijación interna a un paciente adulto mayor que va a ser más cómodo, entendemos, ustedes saben lo que conlleva una fijación externa en estos pacientes, y con este tipo de lesión, ser asistido hasta que mejora parte blanda, injerto de piel, miren cómo va cicatrizando, no somos Superman, vamos a ser héroes aquí, igual hizo una úlcera en el calcáneo que más adelante sí fue manejando, pero miren la función del paciente que podemos conseguir para manejar estas partes blandas, estabilizarlas y recuperar al paciente, que es lo que todos queremos al final del día. Eso es todo por el momento de mi parte, así que muchas gracias.